Pues vamos a empezar hoy. Como sabéis, tenemos a Antonio Rodríguez con nosotros y nos va a hablar pues, de un aspecto básico de la asignatura que estamos pues, trabajando estos días, que es el diseño de la experiencia de usuario, que espero pues, que complemente un poco pues, los contenidos que habéis estado viendo en esta primera semana de pues, las distintas unidades didácticas que están en este momento operativas. Pues nada, sin más preámbulo, pues Antonio, cuando quieras. Muy bien. Bueno, tenemos a dos personas, ¿no? Elena y Lander. Sí. Genial, pues así como si estuviéramos en casa, o sea que hablar todo lo que queráis. Pues nada, chicos, yo me presento, soy Antonio Rodríguez Gutiérrez y trabajo en Everis, en una consultora bastante grande, que allí por el 2006, ya hace muchísimos años, 12, 13 años, tomó la iniciativa de crear una unidad de experiencia de usuario. Y ahí es cuando me uní yo. Yo venía de una empresa de nicho llamada Experience Consulting, que a lo mejor os suena, sobre todo por el software de UserZoom, que creo que a lo mejor lo vais a tocar, no lo sé, Christopher, si lo tocarán. Pues de ahí venía yo, era el primer empleado y, oye, me encantó en la universidad, gracias a la universidad, poder hacer una optativa de temas de usabilidad. Pues me enganchó, preguntaron si a alguien le gustaría trabajar y así es como me uní. Yo venía de hacer HTML, descubrí el apasionante mundo de la usabilidad, de la definición de estos aplicativos y productos digitales y me gustó tanto que cambié. Dejé la programación, por decirlo así, y me vine a este mundo. Nada, pues ya llevo 13 años en Everis, llevando parte del equipo de experiencia usuario. Ahora vengo de una época de estar 4 años trabajando en Madrid. De hecho, el año pasado esta misma webinar lo estuve haciendo desde Madrid. Y ahora por eso te decía, Cristóbal, que estamos cerca, ¿vale? Porque ya estoy aquí en Barcelona. Y nada, lo que me gustaría, el webinar que va hoy es si no me equivoco mal, corregirme, estáis empezando la unidad y sobre todo sería dar un paseo a qué es esto de la experiencia de usuario, ¿vale? No vamos a entrar en detalle en concreto en técnicas ni muy en detalle, pero sí que tengáis un contexto global de todo el mundo de cómo hemos pasado de la usabilidad a la experiencia de usuario, qué quiere decir exactamente, y metodológicamente la pasaremos por encima. Y lo que me gustaría pues es que al final os fuerais con eso, con un contexto global, que os entendiera, que os ayudara a entender mucho mejor todo este mundo y que luego, adquiriendo los conocimientos que vais a adquirir en las asignaturas, pues os sirva de pegamento, ¿no? Para encajar todo y decir, ostras, mira, aquello que me contó Antonio, pues ahora lo estamos viendo y efectivamente engancha todo en la metodología, en cómo se crean los productos, en qué tengo que tener en cuenta. Y eso es un poco lo que me sentiría satisfecho, ¿no? Que salierais de aquí con esos conceptos a alto nivel, pero bastante claros. Entonces, con esto, bueno, antes que nada, sí que me gustaría preguntaros a los tres si venís ya del mundo de la usabilidad, de la experiencia de usuario, si conocéis algo, si no conocéis nada, os habéis apuntado justamente para conocerlo, estáis dando vuestros primeros pinitos en vuestros trabajos o no estáis trabajando. Contadme un poquito, así os conozco más y puedo intentar adaptar un poquito el mensaje. Bueno, me animo a hablar. ¿Se me oye? Muy bien. Yo sí que tengo algo de experiencia. Ahora mismo estoy en una empresa trabajando en diseño y también cada diseñador se encarga de todo el tema de el estudio, experiencia de usuario, digamos, todo el flow del proyecto. Así que sí que tengo algo de conocimiento, pero me interesa mucho el tema y quería ver de qué va este webinar. Perfecto. Elena. Tenemos gente por aquí. Brigitte, ¿alguien quiere comentar algo? Ah, mira, por aquí. Hola, yo vengo de otro perfil profesional, trabajo en finanzas, tiempo completo. Perfecto, pues espero que te sirva. Y Elena, diseñadora gráfica y de producto, y me adentro ahora en este mundillo. Genial, pues mira, yo creo que hay muchas cosillas, Elena, que a lo mejor te suenan, ¿no? Si estás trabajando en producto, alguna cosilla a lo mejor te saca alguna sonrisa. Pues venga, chicos, voy a compartir. Voy a compartir pantalla, voy a ampliar.
Vale, a ver, comparto el... ¿Se ve la presentación? Sí, perfecto. Venga, pues lo primero que os quería comentar, y los que quizás no, en el caso de Bridi, que viene de un área nueva, es algo que a todos, creo que cuando nos hemos adentrado en este mundo, nos ha pasado, y es encontrarnos toda una amalgama de palabrejos, como diseño, usabilidad, evaluación, tasa análisis, design thinking, flows, workflows, bueno, un multitud de nombres que dices, madre mía, ¿dónde me he metido? ¿Qué es todo esto? ¿Cómo encaja una cosa con otra? ¿Vale? Y al final, cuando empezamos en este mundillo aquí en España, lo que se hablaba principalmente era de la usabilidad, ¿vale? Todo el mundo hablábamos de la usabilidad. Yo recuerdo cuando empecé, y cuando ya empecé en el mundo laboral, pues te dabas cuenta que a los clientes teníamos que ir a explicarles qué era la usabilidad. Este mundo en el que vivimos hoy en día, que todo el mundo sabe de experiencia de usuario, los clientes ya te piden, quiero un perfil de experiencia de usuario, un perfil de arquitectura de información, un perfil de investigación. Esto antiguamente era, vamos, impensable. Antiguamente teníamos que ir, contar qué era la usabilidad, porque éramos una empresa de usabilidad en la que incluso a veces decíamos que no hacíamos diseño porque queríamos ser totalmente subjetivos y desligarnos del diseño para definir el mejor producto sin tener en cuenta pues, esa parte gráfica. Y esto, pues como os decía, teníamos que ir a contar qué era la usabilidad. Había un gran gurú que en parte nos empezó a ayudar, que es Jakob Nielsen, espero que os suene, es uno de los grandes gurús, por no decir quizás el más importante, ¿no? de este mundo, donde, bueno, fue el propulsor, son famosos sus heurísticos, los 10 heurísticos de Nielsen, en los que a todos nos han ayudado para basarnos en nuestros análisis, nuestras revisiones heurísticas y el poder validar, ¿no? una aplicación. Entonces, muy basados en esos heurísticos y poco a poco adaptándolos, pues oye, nos íbamos vendiendo a los clientes donde nosotros éramos pues, diseñadores de usabilidad, donde teníamos en cuenta y definíamos los productos teniendo en cuenta pues, que fueran intuitivos, usables, etcétera, ¿no? Y así es como estuvimos viendo bastantes años. Ya poco a poco, pues lógicamente no era tan necesario ir contando qué era la usabilidad. Pero claro, ¿por qué teníamos que contarlo, no? Y es justamente para intentar no tener que hacer cosas como estas, ¿vale? Esto es una página que sí, que existe, podéis entrar ahí, y es una página que lleva muchos años funcionando, ¿no? Entonces, como veis, la usabilidad, y hablo ahora prácticamente solo de usabilidad, como podéis ver, pues oye, posiblemente esté trabajada, pero a su nivel, ¿no? Pero como veis, pues rompería mucho de los heurísticos, iría en contra mucho de los heurísticos que podríamos, o que seguramente vayáis a estudiar o pasaréis de repaso de Jakob Nielsen, ¿no? Entonces, al final, pues bueno, éramos diseñadores, teníamos en cuenta los aspectos de usabilidad, intentábamos hacer ver a los clientes de que podíamos hacer páginas intuitivas, usables, que pues convirtieran en esos objetivos de negocio que querían conseguir y no caer en posibles páginas como estas que a lo mejor confundían al usuario, hacía que sus tareas fueran difíciles de conseguir y de encontrar la información, ¿no? Pero claro, en la práctica llegó un momento en el que no nos podíamos quedar en el concepto de usabilidad. Teníamos que ir un poco más allá y es cuando entra el concepto de la experiencia, ¿vale? Me gusta mucho poner este ejemplo para que la gente más, pues, que no conoce tanto el tema, entienda, ¿no? En este caso, Heinz, en el producto de la izquierda, pues bueno, hubo un año que rediseñó su producto. Hizo esta botella de cristal, que es muy bonita, en el que se entiende muy bien por dónde se abre, cómo se coge, los mensajes son claros, etcétera, y que todo el mundo, pues cuando lo coge, sabe que, ¿no? que tiene que girar y que, bueno, que a veces lo que pasa es que no sale el ketchup, que le tienes que dar y, bueno, y ya está, y así sale. ¿Pero qué pasa? Pues bueno, que eso vendría a ser la analogía a la interfaz, ¿no? Al diseño de interfaz. ¿Qué pasa? Es una interfaz bonita, agradable, visual, que se comprende perfectamente. Pero en algún momento se dieron cuenta de que por muy bonita que fuera, el cómo lo estaban usando los usuarios y el problema que estaban teniendo no cumplía sus expectativas. Y como veis en el dibujo, el gran problema era que no sale el ketchup, le tienes que dar y eso hace que te manches, ¿vale?
cuando empezaron a analizar, bien por quejas o bien porque a lo mejor pues, hicieron una metodología de observación, pues, oye, se dieron cuenta de que no era un producto, por muy bonito que fuera, no era un producto que generaba una buena experiencia. Al contrario, podía generar una muy mala experiencia. Y de ahí que hicieron un rediseño. Hicieron un rediseño del bote donde, oye, pensaron que el líquido siempre estuviera abajo, el producto, para no tener que agitar, por eso lo hicieron invertido, el tapón abajo, lo hicieron de plástico para que se pueda apretar, pensaron en un tapón con una válvula de estas de antirretorno, antisalpicaduras, y de esto definieron un producto que, aparte de ser bonito, seguía siendo utilizable, entendible, etcétera, etcétera, generaba o corregía esa mala experiencia que podía pasar, ¿vale? Entonces, al final, ¿qué quiero decir con esto? Pues que la usabilidad es una parte pequeña, como ahora veremos, de lo que es la experiencia de usuario. La experiencia de usuario es un concepto que va más allá de la pura interfaz, ¿vale? del producto digital y tiene en cuenta otros aspectos que ahora veremos. Un poco más adelante, otro de los, vamos a decirlo, de los actores famosos en este mundo, que es Peter Morville, definió este gráfico con estas siete aspectos que vendrían a definir lo que es la experiencia de usuario. Por un lado, tenemos en la parte baja lo que tiene que ver con el uso, que tenemos claramente la palabra usable, ¿no? El aspecto de que un producto tiene que ser usable. Esto es lo que vendría a ser lo que llevo hablando con vosotros un rato de lo que es la usabilidad, ¿vale? La usabilidad hace que una interfaz, cuando llegas a ella y trabajas sobre esa interfaz, pues sea intuitiva, sea fácil de utilizar, consigas encontrar la información, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como hemos visto, puede ser, y como comentaba con el ejemplo anterior, haciendo la analogía, puede ser que no sea suficiente que un producto sea usable para que éste genere una buena experiencia, ¿vale? Hay que tener en cuenta otros aspectos, ¿vale? Como la accesibilidad de este producto, la encontrabilidad, la findability, ¿no? Que pueda ser encontrable, el valor, que sea valorable para el usuario, es decir, si un producto no aporta valor, por muy bonito que sea, si para ese usuario no aporta valor, o no le va a generar una experiencia buena o posiblemente ni le interese, ¿vale? Que sea usable, useful es, bueno, entendéis, no es usable, es, ahora me sale, ¿vale? Que sea deseable, ¿vale? Y que sea creíble. Con el ejemplo de deseable tenéis el ejemplo claro de Apple, ¿no? Todos los productos de Apple, por ese cariño que le ponen en el diseño del producto y siempre pensando en el usuario, anteponiendo al usuario a la tecnología, ostras, tienen unos fans que son dispuestos a pagar tranquilamente mucho dinero más que la competencia solo por tener ese producto, ¿vale? Han generado una sensación, una percepción de deseabilidad que, vamos, es fantástico, ¿no? Todo el mundo quisiera tener ello. Pues eso también es parte. Y luego, lógicamente, la credibilidad. O sea, si no me ofreces un producto que yo me lo crea, que me aporte esa credibilidad necesaria para que lo utilice, poco voy a conseguir, ¿vale? Por lo tanto, quedaros, por favor, con el concepto de que la experiencia de usuario es una amalgama de otras cosas que tenemos de varios aspectos, entre los cuales está la usabilidad, ¿vale? Pero no solo es ella. Este gráfico que veis aquí, pues lo ejemplifica muy bien, ¿vale? Si vais a internet hay muchísimos gráficos, pero aquí veis toda la multitud de disciplinas que al final, en mayor o menor medida, están relacionadas con todo lo que es el diseño de la experiencia de usuario. Encontramos desde disciplinas, pues, tan antiguas como el diseño industrial, ¿vale? O tan genéricas, pero podemos llegar al copywriting, que ahora está muy de moda, a motion design y, lógicamente, todas las que muchos de vosotros ya conoceréis o vais a estudiar, como el diseño de interacción, el diseño visual, etcétera, ¿vale? Todas las disciplinas más genéricas como el de Human Factors, ergonomía, etcétera. Al final, todas guardan una cierta relación y se engloban dentro de lo que llamaríamos la experiencia de usuario. Y entre ellas, pues estaba esta usabilidad. Entonces, como veis aquí, la experiencia de usuario al final, y como dice esta frase, pues intenta resolver el problema estratégico, porque al final es un tema estratégico esto, de la utilidad del producto y el problema psicológico de generar ese placer y esa diversión, ¿vale? Al final, volviendo al ejemplo de Apple, ese placer, ¿no?, que tenemos a la hora de utilizar sus productos porque están tan mimados al detalle, pues es lo que nos hace generar, pues, ese deseo de tenerlos y ese placer de utilizarlos. Más aún cuando encima
ya te llevan esa experiencia a un nivel mayor, porque cuando tienes tú un iPhone, por ejemplo, pues es muy bonito, pero es que cuando ya tienes un MacBook, cuando tienes un iPlay de estos y ves que todos se relacionan entre ellos, que es tan fácil utilizarlos, compartir información, ¡pum! O sea, la experiencia ya enloquece, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es lo que busca la experiencia de usuario. Por lo tanto, este es un poco el transcurso en la historia de cómo la usabilidad fue evolucionando. Cuando hablamos de experiencia de usuario, tenemos que hablar de 3 grandes áreas que nunca tenéis que olvidar. Esas 3 grandes áreas son el usuario, la tecnología y el negocio, ¿vale? Y la experiencia de usuario, pues digamos que está en el centro, en la intersección de estas 3 áreas y que tenemos, como os decía, que tener muy en cuenta. Por una parte, los usuarios, ¿vale? La experiencia de usuario, al final, nosotros como diseñadores de experiencia de usuario tenemos que velar por ellos, tenemos que ser un poco como el abogado del diablo, ¿no? Defenderlos y saber que todo lo que hacemos, lo hacemos por y para ellos. Es por eso que cuando hablemos de metodologías como diseño centrado del usuario, pues todas las técnicas, o la mayoría de las técnicas, en la medida de lo posible, van destinadas y orientadas a involucrar al usuario en el proceso de diseño, pues lógicamente para asegurarnos que estamos haciendo algo que cumple esas necesidades y expectativas de los usuarios. Y que por lo tanto, pues vamos a tener en cuenta siempre esas necesidades que tienen para que todo lo que hemos dicho arriba se cumpla, para que sea usable, deseable, creíble, útil, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero ojo, esto no es todo. No podemos diseñar la mejor experiencia de usuario si no tenemos en cuenta qué tecnología va a ir detrás, ¿vale? Y aquí sí que hago un matiz. Esto es algo muy importante, sobre todo cuando estéis en el entorno laboral, ¿no? Cuando estéis en el entorno laboral. A nivel académico, pues lógicamente hablamos mucho de la experiencia de usuario metodológicamente y salimos todos con las pautas generales muy claras, pero luego es cuando realmente te llegas al mundo laboral y alguno de vosotros pues ya lo estará viviendo, de que a lo mejor a veces la tecnología te coarta un poco, te impide, te limita, te pone limitaciones a la hora de hacer un diseño u otro, o una interacción más compleja, más enriquecedora que otro, ¿vale? Entonces, es algo que no podemos obviar. Si caemos en el error de meternos en el papel de yo soy el diseñador guay, yo lo que diseño es súper chulo, caeremos un error si no tenemos en cuenta esa tecnología, ¿vale? Os cuento, por ejemplo, en mi empresa, es una empresa relativamente grande, Everis, y de miles de empleados y principalmente tecnológica. Entonces, nosotros nos encontramos muchas veces pues justamente ahí en medio y tenemos que ser capaces de trabajar con nuestro equipo técnico para conocer bien esas limitaciones, tenerlas en cuenta y poder sacarle el máximo provecho a ellas. Hay veces que nos encontramos que los clientes tienen unas tecnologías antiguas donde no nos dejan margen, donde son poco flexibles, donde te dejan tocar poca cosa del front, etcétera, y estamos súper limitados, y hay veces que usamos tecnologías en las que tenemos carta blanca para diseñar cualquier tipo de interacción y de interfaz. Por lo tanto, mi consejo es que no lo olvidéis, que lo tengáis en cuenta. Y ojo, y al igual que hablaba de tecnología, está el negocio. Por muy buena que sea la tecnología y muy flexible, por muy guays que seamos porque nuestros diseños son los mejores, no podemos olvidar que al final el producto tiene unos objetivos de negocio y surge y nace con unos objetivos de negocio bien marcados y que por lo tanto tenemos que regirnos por ellos. Y aunque a veces tengamos que hacer cosas que no nos van a gustar porque creemos que pueden ir un poquito en contra, ostras, pues a veces tendréis que pasar por la piedra, ¿vale? Os pongo un ejemplo. Hace 1 año y medio trabajamos para una cadena de restaurantes de comida rápida muy conocida y estuvimos diseñando tanto su canal online, su canal web, su canal, su aplicación móvil y los, ¿cómo se dicen? Los kioscos interactivos que hay en los restaurantes, para que cuando vayas, en lugar de ir a la barra o a la caja, puedas pedirlo y pagarlo por el kiosco. Pues bien, nos encontramos, cuando hicimos la primera fase de análisis, nos encontramos que habían cosas que iban un poco en contra de nuestra percepción de lo que es una buena experiencia. Forzar, no voy a decir engañar, pero forzar algunas situaciones para incrementar el valor del ticket, ¿no? Como por ejemplo, hacerle un menú grande y por defecto casi enchufárselo, y si no se entera que se lo he puesto grande, pues va a acabar pagando uno grande, ¿vale? Pues oye, nuestro deber fue decirlo.
Y nosotros dijimos, señores, es una decisión vuestra, pero tenemos que tener en cuenta que si queremos generar una buena experiencia de usuario, como nos estáis pidiendo, creemos que esto pues, no sería lo más adecuado. Pues bueno, se debatió y, oye, sí que se consiguió, pues que y muy fácilmente, ¿eh? O sea, el cliente fue claro y dijeron, sí, sí, es verdad, esto no es tan adecuado, vamos a diseñarlo bien, ¿vale? Pues lo diseñamos bien, implementamos este kiosco y al cabo hicieron un piloto en unos cuantos restaurantes y nos dijeron, oye, ha bajado, o sea, hemos detectado que la experiencia, el proceso de compra es súper fácil, pero ha bajado el ticket medio de la compra. ¡Ostras! Claro, fijaros lo que os estoy diciendo. O sea, nuestro trabajo había sido impoluto. El diseño de la experiencia era genial, la compra era súper sencilla, compraba mucho más rápido, no tenían dudas. Pero habíamos incumplido uno de los principales objetivos de negocio, que era incrementar el ticket. Pues bueno, no tuvimos que llegar al caso de dar por marcado por defecto el menú grande, pero sí que trabajamos el diseño de esas pantallas para potenciar el hacerlo grande, el que se vea muy claramente el aporte de valor de que por muy poco dinero vamos a poder hacer grande el menú. Y hicimos las mejoras y se incrementó, sin caer en el error, ¿no?, inicial de poner algo que creíamos que no era aconsejable. Pues aquí veis un ejemplo muy claro de cómo el negocio no lo podemos olvidar y hay veces que hacemos las cosas bien, pero no son del todo alineadas o pueden estar no del todo alineadas con la parte del negocio, ¿vale? Y antes con Elena, cuando te decía, quería sacarte una sonrisa, es que muchas veces cuando vamos a clientes, iba a decir clientes grandes, en los clientes grandes se acentúa porque al ser tan grandes, normalmente las áreas de negocio y las áreas de IT tienen mucho poder y son muy independientes o pueden llegar a ser muy independientes. Y en el mundo laboral, en este tipo de clientes, nos encontramos justo ahí en medio, justo en una batalla entre negocio y tecnología, donde negocio tiene unas necesidades, un time de sacar productos con un time to market muy rápido, es decir, generar muchos aplicativos, generar aplicativos rápidos que para ellos son core del negocio. Es decir, son aplicativos que hay que sacarlo rápido porque va a hacer un incremento de ventas de no sé qué, porque va a facilitar, etcétera. Y por otro lado nos encontramos con departamentos de tecnología, de IT, lentos, arcaicos, donde a lo mejor ellos son los que gestionan el dinero y priorizan otras cosas antes de las que esa persona de negocio quiere. Y a veces encontramos muchos problemas. Y ahí os tengo que decir que el equipo de experiencia de usuario tenemos, y aquí os incluyo, tenemos que saber lidiar en esas ruedas, en esas ¿cómo se dice? En esas plazas de toros, ¿vale? ¿Por qué? Porque por un lado tenemos una forma de hablar, tenemos un conocimiento, un lenguaje que es bastante próximo al negocio, ¿vale? Sabemos hablar de necesidades de los usuarios, de cómo incrementar ventas, cómo maximizar KPIs, etcétera. Pero por otro lado, y aquí por ejemplo en Everis nos apoyamos en nuestros departamentos técnicos, porque lógicamente el equipo de experiencia de usuario no es técnico, pero nos apoyamos de nuestro departamento técnico para intentar, con las limitaciones que nos da esa tecnología o los problemas que encontramos del departamento IT, cómo lidiar esa solución y buscar muchas veces soluciones intermedias que vayan bien para los dos ámbitos, ¿vale? Y esto es algo que os encontraréis, si no os lo habéis encontrado ya, os lo vais a encontrar. Problemas entre negocio y IT, muchísimos. Pues ahí deciros que creo que tenemos un papel muy, muy importante, ¿vale? Por lo tanto, al final, sí que es verdad que desde un inicio nosotros en estos usuarios tenemos que ser esos defensores del usuario si nadie piensa, aunque gracias a Dios hoy en día ya la gente de negocio principalmente y los de IT también ya piensan en ellos, pero al final tenemos que acabar pues, haciendo una intersección de estos tres grandes ámbitos que, como os decía, son súper importantes. Si queréis interrumpirme alguna pregunta, hacerlo, por favor. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues, lógicamente, a nivel de usuario, pues tenemos que comprender, es importantísimo comprender cuáles son nuestros perfiles de usuarios, qué hábitos tienen, en qué contexto se mueven y en qué contexto estamos diseñando ese producto y cuáles son sus necesidades en base pues, a ese contexto y a esas tareas que va a intentar realizar, ¿vale? Aquí muchas veces pongo el ejemplo pues del diseño de aplicaciones móviles, ¿vale? No es lo mismo diseñar una aplicación móvil
que, por ejemplo, está pensada para cualquiera de nosotros, que lo podemos utilizar en casa, en la cama, cuando estamos en el transporte público tranquilos, etcétera, que diseñar una aplicación móvil para un repartidor de mensajería. Un repartidor de mensajería, pues van con las manos cargadas, con un paquete en cada brazo y donde no se pueden permitir el lujo de dedicarle mucho tiempo a cómo introducir los datos. Pues esa forma de introducción de datos tiene que estar pensada ad hoc para ellos. Hace poco, por ejemplo, estuvimos trabajando para CEPSA y nos propusieron hacer un producto digital, una aplicación para tablets que era para los operarios de las refinerías. Entonces nos fuimos a hacer toda una investigación en contexto y claro, lo primero que nos dimos cuenta es que todos con guantes. Todos con guantes y todos al aire libre, con unos problemas de sol, de visibilidad, ¿no? De contraste, de interfaz, impresionantes. Entonces, claro, nada más llegar allí dijimos, esto va a ser un reto. Diseñar para gente con guantes y con estas condiciones de exposición de luz, donde el tema de contraste lo vamos a tener que tener muy en cuenta. Pues como veis, nada tiene que ver el diseño de esa aplicación con el diseño de una aplicación que podemos utilizar nosotros en casa. Por lo tanto, ese contexto es súper, 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 súper importante analizarlo muy bien y entenderlo, ¿vale? Lógicamente, no cabe decir que los perfiles, no es lo mismo diseñar pues, para ese tipo de operario que para un repartidor, que para una ama de casa, que para un médico. Y entendiendo ese perfil, entenderemos y debemos conocer muy bien pues, las necesidades y hábitos que tiene. A nivel de tecnología, pues bueno, como sabéis, hay millones de tecnologías. Si empezamos a hablar de tecnologías móviles, hay diferentes tecnologías, nativas, híbridas, etcétera. Y si nos vamos pues, a otros ámbitos, pues lógicamente hasta podemos encontrar más. Y luego el negocio. Como os decía, nosotros tenemos que ser gente, los diseñadores de interacción, tenéis que entender que nos tenemos que saber hablar el lenguaje de negocio, tenemos que sabernos hablar con ellos y por lo tanto tenemos que ser capaces de entender esos objetivos de negocio. Y nos vamos a encontrar, objetivos de muchas clases, desde puramente objetivos de venta, querer vender más, conversión, etcétera, pero a veces vais a hacer productos que son simplemente para branding, para dar a conocer una marca, para potenciar la marca, donde el objetivo principal de esa web es dar a conocer la marca y ya está. Donde a veces vais a hacer aplicaciones internas que estén basadas en un soporte, en la calidad del soporte que vais a dar, y ese es el objetivo de negocio, y en la respuesta rápida, agilidad en las respuestas, en la gestión de incidencias, etcétera, que nada tiene que ver con vender. O a veces os vais a meter en aplicativos que a lo mejor tengan que ver con la generación de comunidades, de trabajo, de workplace, que ahora está tan de moda, de trabajo colaborativo, donde, bueno, la finalidad es poder trabajar en equipo de manera colaborativa y en unos entornos pues, muy dinámicos y unos entornos pues, desacoplados del puesto físico, ¿no? Entonces, fijaros que os vais a encontrar multitud de ámbitos en los que vais a poder trabajar y que nos tenemos que saber adaptar y que nos tenemos que saber mover con ellos y si no, tenemos recursos, tenemos metodologías, tenemos técnicas para sentarnos con estos stakeholders, estos usuarios y entender muy bien todas estas necesidades a nivel de negocio para poder llevarlas a cabo en el proyecto, ¿vale? Entonces, resumiendo un poquito, no nos tenemos que basar solo en el diseño de una interfaz, tenemos que tener en cuenta otros ámbitos que van alrededor y sobre esta experiencia que va alrededor, lo primero que os quería comentar, y para mí es un tema muy importante y que tenéis que tener clarísimo, es que la experiencia no empieza en el momento que tenemos un contacto con nuestro usuario. Es decir, si yo estoy diseñando un aplicativo de banca, una banca online, la experiencia no empieza en el momento que el usuario entra en el login y mete su usuario y su password y entra en la aplicación. No empieza ahí. La experiencia siempre empieza antes. Y empieza posiblemente en el momento que ¡pum!, se le ilumina a una persona que no se ha acordado que hoy es el último día que tiene que hacer la transferencia para pagar las colonias de su hijo. Ese es el momento en el que empieza la experiencia. Cuando queremos vender un e-commerce, la experiencia no empieza cuando llega a mi página web a buscar. La experiencia empieza en cuando esa persona hace el clic de que necesita comprar algo, ¿vale? Eso es muy importante que entendáis. Y ahora veréis por qué. Aquí tenéis un ejemplo
es bastante, las fases, la de awareness, consideration, tal, son fases bastante estándar de lo que llamamos el customer journey, ¿vale? El viaje de nuestros usuarios en el entorno del e-commerce. Podéis ver ejemplos, algunas cosas diferentes, pero a grandes rasgos suelen ser estas. Entonces, esto vendría a ser el viaje del usuario, ¿vale? Lo que llamamos el Customer Journey, y que seguramente pues, lo vais a ver muy a menudo y espero que lo podáis estudiar y trabajar. Y es cómo mapeamos la experiencia de nuestros usuarios con nuestro producto, nuestra marca, un servicio, etc. Esa experiencia pasa por una serie de fases, donde en esas fases van ocurriendo cosas. Van ocurriendo cosas que el usuario hace, pero como veis, van ocurriendo cosas que por un lado pueden ser que sean, se llaman touch points, ¿vale? Contactos digitales, pero también pueden ser que no sean digitales. Es decir, si yo tengo una marca de zapatillas y tengo un e-commerce, pues voy a tener contactos digitales porque van a ir posiblemente a comprar a mi e-commerce, pero a lo mejor van a tener contactos físicos porque van a ir a una tienda física a comprarlas. Igual que digo este ejemplo, que es muy claro, el llamar a un call center es un contacto físico y no digital, ¿vale? El enviar un correo electrónico al mail del soporte, pues sería un contacto digital, ¿vale? Entonces, para trabajar los productos digitales y definir, es importante que trabajemos este concepto de Customer Journey, porque nos va a permitir entender toda esa experiencia que tiene antes, durante y después con nuestro producto, marca, etc. Este ejemplo que tenéis aquí es un ejemplo genérico de e-commerce, como os decía, y fijaros que hay pues, varias fases, pero solo esta parte de aquí que está englobada en gris es la página web, es el e-commerce. Es decir, que todos estos contactos que hay por aquí antes y todos estos que hay por después no se dan, no suceden en la tienda online, no suceden en el e-commerce, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Si caemos en el error de ponernos las manos así y mirar solo la página web, nos estamos perdiendo una multitud de cosas que están pasando antes y que están pasando después, y que podríamos intentar hacer algo en esas fases del antes y del después para mejorar nuestra experiencia a nivel global, ¿vale? Si conseguimos hacer cosas antes para que cuando lleguen a nuestra página web mejore pues, esa conversión, pues es genial. Si estamos consiguiendo hacer cosas después para hacer que el usuario vuelva en poco tiempo y no pase en un año más en comprarse algo, estamos consiguiendo que vuelva a nuestra página web y que pues, consigamos a lo mejor incrementar las ventas. ¿Vale? ¿Se entiende este concepto? Ahora os pondré un caso concreto, ¿vale? Pero es importante que os quedéis con este concepto de la experiencia, no empieza en ese momento y tenemos que estudiar el antes y el después. Os voy a poner un ejemplo. Esto es un caso de una empresa de utilities de nueva creación donde lo que hacen es comercializar fibra óptica. Ellos tienen fibra óptica por toda España y la alquilan a empresas, a universidades para unir edificios, a otras telco como un Vodafone, un Orange para mejorar su red de comunicaciones, etc. Y se dedican a eso, a alquilar fibra óptica. Pues era una nueva empresa de nueva creación donde no tenían nada. Acababan de crear el nombre, creo que tenían el logo y no tenían casi ni línea gráfica y querían crear un portal web de información, pues para darse a conocer y mostrar todo lo que hacen. Pues bueno, podríamos haber caído no en el error, pero en la acción de fijarnos solo en el portal y decir, a ver, señores, ¿qué les gustaría que tuviera el portal? Pues mira, y lo hicimos, lógicamente lo preguntamos también, y, oye, pues queremos una sección de quiénes somos nosotros. Y explicábamos, oye, que este sale del grupo tal, se ha creado con la finalidad, somos expertos o líderes en la fibra óptica, en alquiler de fibra óptica oscura, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos? Nuestros servicios son proveer de fibra óptica no sé qué, no sé cuántos. ¿Y a quién vamos dirigidos? Lo típico, información típica de una página de este estilo.
Pues bueno, lógicamente tiene que estar. Pero en toda la fase de análisis que hicimos con ellos y de investigación, que estuvimos un mes entero haciendo workshops con ellos y diferentes técnicas, que luego veréis alguna cosa resultante, entre ellas hicimos el ejercicio de crear este Customer Journey, el actual, de qué relación tienen los clientes con ellos. Y como veis, hicimos unas fases que, como entenderéis, van más allá de la web. Primero nos contaban que los clientes, pues les surge la necesidad, empieza por una necesidad, una universidad, necesito juntar 2 edificios y necesito meter más fibra óptica. Entonces, oye, me voy a informar dónde puedo alquilar fibra óptica, posiblemente escucho esta empresa y entonces sí que me voy a la página web. Luego, pues oye, aporto datos a esta empresa para que analicen si me pueden dar este servicio, me pueden dar, oye, pues quiero unir entre 2 ciudades, ¿tenéis fibra que llega entre esta ciudad y ciudad? Sí, no, lo podemos hacer, necesitas tanto ancho, no tenemos tanto, etcétera. En el momento que es fiable, pues oye, esta empresa les hacía una cotización, había una negociación que, en el caso bueno, pues acababa en una firma de contrato, ¿vale? Como veis, la firma de contrato ya no estamos en la web. La web nos la hemos dejado en la parte de me informo. La web era simplemente voy a informarme. Pero una vez se firma, hay una parte de prestación del servicio. Te monto una red y tengo que dar información del estado de esta red, del consumo, de problemas, alertas que puedan haber y, por lo tanto, disfrutas de ese uso y puede haber una finalización. Pues bien, señores, lo que conseguimos haciendo este ejercicio es que conseguimos identificar muchas funcionalidades que en una segunda fase podía tener esta página web que podían ayudar a todo este proceso de aquí. Y os cuento 2 para que lo entendáis. Identificamos que en esta parte de viabilidad requerían de generar una cantidad bestial de megas y megas y gigas de información, planos, etcétera, muy técnicos, que se lo tenían que hacer llegar al cliente. Y tenían multitud de problemas, que por aquí estarán los problemas, ¿lo ves? Datos del cliente imprecisos, solicitud variable, tiempos de espera largos, porque se la tenían que hacer llegar con formatos digitales o enviar por correo, etcétera. Pues nos dimos cuenta que podía haber una sección, un área privada en la página web, donde dándole a un usuario una contraseña, podrían ser capaces de colgarles toda la documentación online y tenerla para descargar. Nos dimos cuenta que cuando estaban usando necesitan tener un área privada donde poder ver todas las estadísticas de uso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, lo que os quiero hacer ver y que entendáis es que gracias al pensar en todas las fases, conseguimos identificar contenidos, funcionalidades que podemos explotar en ese producto digital. Y que si no hubiéramos hecho esto, hubiéramos acabado simplemente hablando de quiénes somos, qué hacemos y qué te ofrecemos, ¿vale? Por lo tanto, es bastante importante. Cuando hablamos de este Customer Journey, hay un aspecto muy importante y que nosotros como diseñadores de experiencia tenemos que tener en cuenta y es el estado emocional, ¿vale? Ese estado emocional a lo largo del journey pues varía. Aquí veis unas curvas. Hay momentos en los que estamos pues bien, hay momentos en los que podemos estar enfadados por un mal servicio, una mala atención. Hay problemas donde la satisfacción crece exponencialmente cuando mejor compramos algo que nos hace mucha ilusión, pero luego decrece, como os decía, porque nos ha fallado y tenemos un problema con el servicio de atención cliente, no nos atienden, no nos contestan, no nos dan una solución y baja exponencialmente. Por lo tanto, el aspecto emocional es muy importante porque hay que identificarlos. Y hay que tenerlos muy en cuenta, porque en un estado emocional crítico posiblemente tengamos que hacer acciones extraordinarias para corregir ese problema y tener en cuenta que lo vamos a corregir pues, en un estado que no es el más adecuado, ¿vale? Hoy en día, por ejemplo, hay muchos proyectos de chatbots donde la inteligencia artificial está jugando un papel muy importante en la detección del estado emocional de la persona que está en el chatbot, ¿vale? En los chatbots, sobre todo hablados. Entonces, se está trabajando para que, si por ejemplo tienes que contestar, o sea, que la contestación del chat pueda ser, del bot, pueda ser diferente en función del estado emocional. Si tú ves que una persona se te queja, pero tiene un estado tranquilo, emocionalmente tranquilo, que lo entiende no sé qué, pues le puedes dar unas pautas, ¿no? Guiadas, pam, 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 pam. Pero si en ese mismo caso detectas que la persona está enfadadísima,
que te está soltando tacos, etcétera, a lo mejor la solución no es empezarle a darle información, sino directamente dame tu teléfono que un agente te va a llamar, ¿vale? Entonces, por eso es tan importante que la parte emocional la vayáis trabajando. Y os voy a poner un caso para que entendáis todo esto de la experiencia de usuario de forma mucho más clara, y es el caso de Nike, ¿vale? El caso de Nike, antiguamente, pues ellos vendían zapatillas y en la gran medida podían vender en su página web, pero vendían en multitud de tiendas, Foot Locker, Corte Inglés, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, ellos analizaron, como os decía, hicieron ese análisis de toda la experiencia y se dieron cuenta que simplemente tenían contacto directo con sus usuarios pues en la página web, en el e-commerce, pero no lo tenían ni en la tienda, ni lo tenían antes, ni lo tenían después. Hicieron un análisis de cómo podemos generar más touchpoints con nuestros clientes para tener una relación mucho más cercana con ellos. Y identificaron dos posibles acciones que llevaron a cabo, una del antes y otra del después. En el antes se dieron cuenta de cómo estaba cambiando el mundo del diseño, en este caso de zapatillas, y se dieron cuenta que cada vez más la gente quería llevar el mundo de la personalización pues un paso más allá y poderte personalizar tus bombas, ¿vale? Pues lo que hicieron es crearse esa personalización en la página e-commerce de tal manera que podían tener una serie de diseñadores que hacían propios diseños, donde la gente podía comprarlos, o uno mismo que iba y se lo personalizaba. Esto al final lo que consigues es que mucha de la gente que a lo mejor se iba por el canal físico, el cual para Nike perdían al usuario porque el contacto lo tenían con un Foot Locker, con un Corte Inglés, pues lo pudieron retener y quedarse el contacto ellos gracias a hacer acciones digitales como esta, ¿vale? Y después, una vez las compras, perdían al usuario. Ya no sabían nada más. Hasta que de aquí a 1 año, 2 años, lo que lo duraran, pues se volvía a comprar otras zapatillas. Ostras, pues inventaron lo del Nike ID, que no sé si lo conocéis, pero creo que es una especie de chip que se mete en la suela o en algún sitio de la zapatilla y te va detectando pues, el camino que haces, la velocidad, los pasos, etcétera, de tal manera que luego lo puedes subir. Y lo que hicieron es crear toda una comunidad de runners donde cada uno, gracias a ese Nike ID, podía subir la información de sus carreras pues, en una comunidad online en la cual, pues, oye, se daba puntuaciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, si os fijáis, con el análisis de esta experiencia de usuario consiguieron crear unos ciertos productos digitales asociados a toda la estrategia global digital, de tal manera que eran candidatos a retener clientes que a lo mejor se les iba por el canal tradicional físico, retenerlos en el canal digital y, por otro lado, generar y tener un contacto recurrente con nuestros usuarios, nuestros clientes, que antes no tenían, ¿vale? Porque pensar que tener una comunidad es tener contacto con ellos, poderles enviar promociones, saber sus gustos, saber sus necesidades, hacer ofertas y, claro, ahí hay una ventaja competitiva y a nivel de negocio impresionante que antes no tenían. Pues esto es un claro ejemplo de cómo la experiencia de usuario o experiencia de cliente, analizando más allá del producto que estamos trabajando, pues nos puede servir de mucho, ¿vale? Entonces os he puesto 2 ejemplos de un proyecto en el que simplemente te encargan una página web y donde no nos queremos quedar solo con el producto y analizamos todo para ver qué funcionalidades adicionales y contenidos podíamos obtener y que sea una web mucho más rica. Y en este caso es, digamos, un proyecto mucho más amplio, más de experiencia de cliente, de buscar, de generar touchpoints que al final ayudan a toda la estrategia y, lógicamente, muy enfocada a la estrategia de venta online, ¿no? De un e-commerce. Aquí lo tenéis, ¿vale? El configurador de Bambas y pues toda la comunidad con aplicación móvil, etcétera, que consiguieron hacer. En el caso de Starbucks es otro claro ejemplo cómo pasas de un producto y de un servicio pasas a tener un valor diferencial basado en la experiencia. Es decir, la experiencia que tenemos tomando un café en Starbucks, vamos, hasta el momento era totalmente desconocida. Entonces, se basaron en que su estrategia fuera esa experiencia de los usuarios a la hora de irse a tomar algo, y esto, como ves, te llevan pues, a un servicio premium y con una ventaja totalmente diferencial respecto
a la competencia, ¿no? Entonces es muy importante pues, tener en cuenta todos estos aspectos de la experiencia de usuario. Pues muy bien, chicos. Esto para mí es muy importante y es algo que tenéis que tener en cuenta. Entonces, adentrándonos ahora un poquito, me gustaría hacer un poco de repaso de la metodología y sin entrar en detalle en todas las técnicas, pero sí que tengáis un marco metodológico que seguramente lo acabáis de estudiar y de perfilar, en el que entendáis o veáis bien toda la metodología, cómo se aplica, qué sentido tiene cada fase, y os puede ayudar a cuando lo vayáis a trabajar, pues a tener un concepto mucho más claro y global, ¿vale? Al final, la metodología, digamos, principal es lo que llamamos el diseño centrado en el usuario. Como os decía al principio, el diseño centrado en el usuario al final es un proceso iterativo que lo que intenta es involucrarse en la medida de lo posible pues, al usuario. Intentar involucrarlo en todo el proceso de diseño, pues para, como os decía antes, pues intentar que esas necesidades, expectativas, inquietudes se ven reflejadas y por lo tanto hacemos un producto que cuando lo saquemos sea un producto exitoso, ¿vale? Que sea intuitivo, que no haya problemas. Antiguamente, cuando esto no se hacía, pues ¿qué pasaba? Que nos gastábamos muchísimo dinero en productos súper complejos que tardaban mucho en salir al mercado y cuando salían, pues eran un auténtico fracaso. ¿Por qué? Pues porque no se habían tenido en cuenta los usuarios, no se habían hecho un match claro entre el negocio y las necesidades de los usuarios, ¿vale? Y esto, pues, bastante probable que alguno de vosotros incluso lo haya vivido, porque es algo que era bastante habitual. Y gracias a estas metodologías y gracias a las disciplinas de experiencia de usuario y demás, pues lo que intentamos es que esto no pase, ¿vale? Antiguamente, cuando hacía años teníamos que ir a contar qué era la usabilidad, este era uno de los aspectos claves que comentábamos, que con una pequeña inversión al principio del proyecto en estas metodologías, evitábamos que sucedieran cosas como esas. Que una vez ya desarrollado el proyecto, surgieran problemas que iban a ser costosos de rehacer y sobre todo que iban a llevar tiempo. Y eso, pues lógicamente, a veces el tiempo hasta es peor que la parte económica, ¿vale? Entonces, el diseño centrado en el usuario es un proceso iterativo en el que hay 3 grandes fases. La última la dejo un poco en stand-by porque es la implementación, que es la fase de análisis, la fase de diseño y la fase de evaluación, ¿vale? Estas 3 fases son las que iterativamente tenemos que ir recurriendo en ellas y que tenemos que ir trabajando. Al final, si esto lo plasmamos en una línea recta, pues esa fase de análisis o de exploración o descubrimiento, vais a encontrar diferentes nombres, según donde miréis la metodología, pues al final pasa por un principio de entender, de comprender, de descubrir, de entender cuál es esa problemática que el cliente nos está prestando, de entender cuál es esa problemática que se están encontrando en función de los feedbacks de los usuarios y que tenemos que conocer y entender muy bien y trabajar con los stakeholders y con los usuarios para tener toda la información lo más valiosa posible que nos ayude a trabajar en este proyecto, ¿no? En ese problema. En esta parte entra mucho el tema de investigación, ¿vale? Todo lo que es la observación, la investigación o el user research es una fase primordial y súper importante al principio de todo, ¿vale? Nosotros principalmente somos muy defensores de la investigación, tenemos un equipo de investigadores muy amplio y hacemos ver al cliente la importancia. ¿Por qué lo resalto así? Pues bueno, porque nos podemos encontrar que hoy en día en estas metodologías ágiles, el Agile, que os sonará mucho y está muy de moda, pues bueno, a veces va un poco en contra, ¿no? Porque como tienes que ir muy rápido y sacando producto de valor, a veces no te deja el tiempo suficiente a hacer una buena investigación. Y esto nos ha llevado a hacer proyectos donde a veces la investigación no nos han dejado llevarla como hemos querido, como creemos que se debería haber hecho, pero también nos ha ayudado a que esta investigación, este plan de investigación, a adaptarlo metodológicamente a metodologías Agile para que no sea un stopper la metodología, sino que a lo que antes a lo mejor estábamos una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes investigando, pues ahora lo hacemos de forma troceada, en diferentes sprints, en diferentes ámbitos, de una forma mucho más ágil, etc., ¿vale? Pero aún así es muy importante analizar, ¿vale? Luego tenemos una fase ya de diseño en el que después de sintetizar
todas las ideas que hemos observado, sintetizar, pues entramos en esa fase de diseño, de ideación que veis por aquí, ¿vale? En la que vamos ideando, prototipando y vamos sacando un producto que vaya respondiendo a esas necesidades de negocio, a esas necesidades o inquietudes que hemos identificado analizando con usuarios y, lógicamente, alineado con la tecnología. De tal manera que podemos crear unos prototipos que finalmente los podremos testar, ¿vale? Por lo tanto, esto es el proceso iterativo. Analizar, diseñamos algo que podamos validar y volvemos al principio. O bien iterativamente porque hayamos identificado alguna cosa que se tenga que mejorar o porque tenemos que seguir con otras funcionalidades, diseñando otras funcionalidades o nuevas, ¿vale? Por lo tanto, muy importante el concepto de proceso iterativo. Aquí lo que os quería hacer ver es que cuando hablamos de experiencia de usuario, de usabilidad, de cualquiera, hay algo muy importante que es el diseño visual, ¿no? El diseño visual al final tenemos que entender, y es así, pues que aunque no sepa, opinan de diseño, y muchas veces al final, como representa un poquito este esquema, es la última fase, es lo que se ve. Y a veces podemos caer en el error de que por culpa de lo que se ve, quede escondido todo el trabajo que hay previo, que hay por detrás. Entonces, aquí daros dos mensajes. Uno, el diseño es importante, al final es lo que se va a ver, lo que se va a percibir, lo que van a poder opinar, pero, señores, realmente, si tenemos que poner una balanza, todo el trabajo previo de estrategia, de análisis, de definir unos objetivos, de definir un concepto, de generar una estructura de contenidos, de generar unos wireframes, de pensar cómo es la interacción, es vital. Y eso al final queda mucho más exponencialmente mejorado si encima lo acompañamos de un diseño visual súper bonito, súper trending, ¿no? Por decirlo así, que está alineado con las modas, pues lógicamente ayuda, ¿vale? Yo aquí siempre cuento algo muy gracioso que me pasa aquí en Everis. Somos muchísimos, hablamos de miles, entonces siempre, cada año me encuentro con equipos de proyecto pues que aún no han trabajado con nosotros, con el equipo de experiencia de usuario, y que no nos conocen, no saben exactamente cómo trabajamos, y a veces caen en el error de pensar que somos los que hacemos las cosas bonitas. Y muchas veces nos vienen, y cada vez menos, gracias a Dios, pero algunas veces nos vienen, oye Antonio, mira que me han dicho que nos podéis ayudar porque estamos haciendo un proyecto con el cliente tal y se nos ha quejado porque las pantallas no son muy bonitas, ¿vale? Pues yo de una manera graciosa lo primero que les digo es, mira, nosotros no somos pinturillas, eso es lo primero que les digo, ¿vale? Nosotros no somos los que hacemos las cosas bonitas. De hecho, si te coges a un freelance, posiblemente hasta a lo mejor te lo haga más bonito que el equipo mío, pero les hago ver que donde está realmente la potencia y donde realmente aportamos valor el equipo de experiencia de usuario es en toda la metodología que hay previa. En toda esa metodología de análisis y de definición que finalmente queda rematada, ¿no? Y queda con el sello de un buen diseño, pero todo lo previo, toda la metodología es donde realmente un equipo como nosotros aporta valor, ¿vale? Y eso es lo que os tiene que quedar muy importante. Los que seáis diseñadores gráficos y estéis encorsetados, ¿no? En la parte de diseño gráfico, os invito a que os adentréis un paso adelante, a lo mejor no desde el inicio, ¿no? De la investigación, pero sí en la parte de definición, donde gracias a conceptos de usabilidad, conceptos de experiencia de usuario que vais a aprender, podáis entrar en fases de definición, no solo de diseño visual, ¿vale? Y gente, por el contrario, ¿no? En el que a lo mejor estáis solo en la parte de investigación, pues que sí que también deis un pasito más allá en la parte de definición, ¿vale? Que podáis indagar y que no indagar, sino que podáis poner vuestro sello y que se vea realmente que lo que habéis, los insights que habéis descubierto en esas fases de investigación, pues realmente se ven patentes en esa definición y en ese diseño de interfaz que digamos que a lo mejor un diseñador de interacción hará, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante que veáis estas facetas y entendáis que no pretendemos ser diseñadores unicornio, ¿no? Que mucho está de moda, quiero un diseñador que me haga de todo. Esto hay algunos, pero maestrillo pues de todo no hay, ¿no? Entonces a veces nos tenemos que centrar en alguna parte de las disciplinas, pero sí que es enriquecedor que sepáis de las otras, ¿vale? Entonces, entramos en la fase de análisis. La fase de análisis o de investigación, aquí hay multitud de tecnologías, de técnicas, perdón, multitud. Como veis, ahí tenéis un cuadro que en función de si es una investigación cualitativa o cuantitativa, o en función de si queremos identificar actitudes, lo que dicen,
o queremos conocer comportamientos, pues hay una amalgama inmensa de técnicas donde algunas pues las conoceréis simplemente leyendo y otras puede ser que a lo mejor os suenen a chinos, pero aquí lo importante es que la investigación es una disciplina muy importante, hay gente que se dedica exclusivamente a esto y que hay que entender muy bien y a lo largo de la asignatura seguramente tocaréis algunas de estas técnicas, las más importantes, que os permitirán entender cuándo aplicar cada una, que eso es lo importante, cuándo es mejor aplicar una encuesta o cuándo es mejor aplicar un focus group o cuándo voy a hacer un test AB o cuándo voy a hacer un test de usuarios para validar, ¿vale? Lo importante y lo enriquecedor es que sepáis entender, sepáis bajo una problemática poderle proponer al cliente, pues mira, aquí lo mejor en función de las necesidades y de los objetivos que queremos conseguir es mejor esto que esto, y luego lógicamente pues conocer al menos las más importantes, que eso pues lo haréis, ¿vale? No voy a entrar en detalles, si me queréis luego preguntar alguna cosa, pues sin problemas, ¿vale? Pero no es el objetivo entrar en detalle. Muy bien, cuando hemos analizado, y como hemos visto antes, tenemos que conocer nuestros perfiles. Y esos perfiles, al final está la técnica de personas. Esta técnica de personas, pues bueno, aquí os he puesto un ejemplo, es la definición de arquetipos de perfiles. Definimos diferentes perfiles de usuarios, que son perfiles genéricos, pero a los que los generamos un arquetipo. Y aquí veis pues un arquetipo de una persona que tiene una edad, de una chica, con un nombre, con unas necesidades, con unas motivaciones, con unos planes, con unas características que nos permite hacernos una idea muy fiel de cómo puede ser uno de nuestros usuarios. Este ejercicio lo que pretende es profundizar mucho más en detalle en nuestros usuarios, conocerlos mejor y generando estas fichas, estas personas, pues conocerlos de tal manera que a la medida que vayamos diseñando nuestro producto digital, podamos ir mentalmente, internamente, haciendo un check con esta ficha y diciendo, venga, esto que he diseñado, lo he diseñado para esta chica, no sé si pone Owen o Owen, ostras, esta chica me ha dicho que el uso que haría esta aplicación sobre todo es para las noches, ¿no? Pues bien, la he diseñado para que sea tranquila, para que la pueda utilizar, para que sea fácil de utilizar, genial. Pero en cambio, ¿vale? Si por ejemplo estamos hablando del perfil que hemos hablado antes, de un repartidor, aquí habremos identificado que el contexto de uso va a ser muy diferente. Entonces nos va a permitir tenerlo en cuenta a la hora de diseñar. También, como hemos visto antes, tenemos que trabajar los journeys, ¿vale? Los journeys, podemos hablar del journey, el ASIS, que sería el actual, y a lo mejor tenemos que generar un nuevo servicio que modifique esa experiencia que tienen actualmente. Por lo tanto, estaríamos definiendo el journey to be, cuál va a ser el futuro journey en el cual vamos a diseñar de nuestro producto o servicio. Por lo tanto, haciendo este análisis, esta definición, en este caso, perdonad, como estamos en la fase de análisis, analizaríamos el journey actual. El journey actual pues, nos ayudaría a entender las fases, la emoción como hemos visto antes, qué es lo que hace en cada fase, qué problemas se encuentran los usuarios, el estado emocional como habéis visto aquí con las caritas, qué herramientas se utiliza. Es decir, nos ayuda a tener una visión muy completa, como hemos visto antes, para poder diseñar a posteriori pues, un producto mucho mejor. En esta fase de análisis entra en juego mucho descubrimiento y mucha parte de empatizar con nuestros stakeholders, ¿no? Y entender cuáles son esos objetivos de negocio que hablábamos antes. Aquí tenéis unos ejemplos del proyecto que veíamos antes, donde trabajando con ellos en varios tipos de workshops, ¿vale? Somos capaces de obtener qué objetivos, qué misión y qué objetivos claros son los que conseguía este producto. En este caso era captar, era un tema de branding, era un tema de fidelización de los clientes que tenían y un claro diferenciación de la competencia. ¿Por qué claramente somos diferentes a la competencia y en qué aspectos? ¿Vale? Luego, pues trabajamos muy bien de qué manera podíamos tangibilizar en nuestra página web, en nuestro producto digital, cada uno de estos principales objetivos. Y al final fuimos capaces de simplificar toda la investigación pues en un concepto, como veis aquí, en unas pirámides de cuáles son los pilares de esta experiencia que tenemos que hacer con el nuevo portal, pues captar, posicionar, qué valores queríamos transmitir, orientación al cliente, excelencia, independencia y neutralidad, qué segmentos de personas o a qué segmentos nos dirigíamos,
perfiles, clientes potenciales, otros, y qué propuesta de valor es la que vamos a ofrecer a cada uno de estos perfiles. Todo esto que veis aquí es un documento, fue un documento de 50 páginas o más, en la que aún no habíamos ni definido ni pintado ni una sola pantalla del portal, ¿vale? Por lo tanto, para que os hagáis una idea de lo importante de la investigación y del análisis, es que somos capaces de obtener muchísima información, de definir con ello cuáles son estos pilares estratégicos y definir conceptualmente todo lo que veis aquí sin aún haber pintado una pantalla, ¿vale? Y esto es básico. Cuando alguien nos diga, señores, píntame esta pantalla, no sé qué, deberíais decir, ojo, no llegar al nivel de esto, que estuvimos un mes trabajando toda esta fase, pero antes de ponerme a pintar una serie de pantallas, necesito hacerme unas preguntas, necesito entender cuál es el contexto, cuáles son esos usuarios, esas necesidades, esos objetivos de negocio, para hacer un diseño acorde con todo ello, ¿vale? Por lo tanto, cuando realmente os pongan sobre la mesa una tarea de diseño, pensar no os pongáis a priori a definir, sino internamente haceros todas esas preguntas internas o externas, ¿no? Tendréis que preguntar mucho para entender bien el contexto. Esto sería, pues, lo ideal, ¿vale? Muy bien, relacionado y para acabar con la fase de análisis, me gusta mucho esta frase de Henry Ford, que era el de los coches Ford, ¿no? Que dice, si hubiera preguntado a mis clientes qué es lo que necesitaban, me hubieran dicho que un caballo más rápido. En aquella época se movían con caballos, ¿no? Esto lo que quiere decir es que muchas veces la investigación no es cuestión de preguntar. Los usuarios muchas veces no saben lo que quieren. Y es por ello que en algunas ocasiones la observación, ¿vale?, es lo que realmente te aporta esos insights, esos descubrimientos que pueden hacer que realmente cambies el statu quo de algo. Entonces, aquí tenéis un claro ejemplo de, pues, si hubieran preguntado, hubieran sido caballos mejor alimentados, más fuertes, dopados, ¿no? Si habláramos hoy en día, pero el tío se dio cuenta que necesitábamos otra cosa. Podríamos hablar de Apple. Si Apple, por ejemplo, es un caso que a mí me gusta mucho hablar en el sentido de que tienen un claro foco en la experiencia de usuario, en el usuario, anteponen al usuario antes que la tecnología, pero tampoco es que sea una empresa que dedica mucho tiempo a la investigación, ¿vale? ¿Por qué? Justamente por esto. ¿Creéis que muchos de vosotros cuando usábamos los Nokia aquellos o los Alcatel One Touch Easy, los móviles aquellos, si nos hubieran preguntado cómo hubiéramos querido nuestro móvil de futuro, hubiéramos definido un iPhone? Pues muy probablemente no. Entonces, aquí cuando hablamos de I+D, de investigación, muchas veces este tema de investigación, pues bueno, queda un poco coartado. Pero en el caso de que nos aplicamos nosotros de definir la experiencia de un producto digital, es muy importante, ¿vale? Segunda fase, ya hemos analizado, hemos entendido, hemos descubierto, ahora vamos a diseñar. Pues lógicamente, como os decía, tenemos toda la información para poder intentar definir lo que sería esa experiencia to be, ese journey map de nuestro usuario, utilizando ese servicio, esa aplicación o relacionándonos simplemente con la marca, definir cuáles son los puntos fuertes, esa emoción que queremos transmitir, qué momentos son los pain points, ¿vale? Los pain points son esos momentos en los que realmente, si no demostramos o ponemos de manifiesto la propuesta de valor de nuestro producto, puede ser que perdamos al cliente, pues tenemos que identificarlos. No podemos aventurarnos a diseñar algo sin saber, oye, en este momento, por ejemplo, me lo invento, el registro. Si no hacemos un registro claro, sencillo, aquí perdemos el usuario. Pues tenemos que identificar que ese momento es importante y que, por lo tanto, tenemos que trabajarlo muy bien. Pues todo esto lo hacemos gracias a mapear toda esa experiencia en un journey. Luego, antes de ponernos incluso de diseñar pantallas, necesitamos trabajar los contenidos. Será muy importante definir, pues trabajar lo que es la arquitectura de información de todos los contenidos para hacer una arquitectura suficientemente intuitiva, que cuando la traslademos a unos mecanismos de navegación o de búsqueda, pues facilita al usuario a comprender dónde va a encontrar a los usuarios sin equivocaciones, de manera intuitiva. Y esto, hay técnicas como el card sorting o el tree testing, que lo que te permiten es trabajar y identificar estas arquitecturas, trabajar estas arquitecturas con usuarios finales, ¿vale? En el momento que ya tenemos eso, pues podemos empezar a definir, pues, ese árbol de navegación.
cómo van a ser los procesos, sobre qué pantallas van a ir pasando, cuáles van a ser los workflows principales de cada funcionalidad, y nos va a ir permitiendo pues, ir haciendo esa definición de la navegación, que como vemos, pues navegación e interacción, que será tan importante para hacer algo realmente pues, sencillo y que genere una experiencia positiva. Y es en este momento, cuando ya hemos hecho todo esto, cuando podríamos empezar a definir pantallas. ¿Vale? O sea, fijaros todo lo que os acabo de decir. Y cuando remarco lo de no empezar a diseñar, fijaros todo lo que os he hablado, no en todos los casos proyectos se van a dar, pero fijaros en todo lo que hemos estado viendo, ¿vale? Y aquí es cuando ya, pues, llegamos al concepto de los wireframes, ¿no? Hipotéticamente, antes de hacer un diseño final, y con diseño visual, pues es aconsejable trabajar a nivel de wireframes. Podemos hablar de wireframes de baja fidelidad, donde simplemente definimos estructura, layouts de pantallas, para posicionar los elementos comunes, los más importantes, cómo van a ir, hasta luego ya trabajar el high fidelity, alta fidelidad de detalle, donde prácticamente solo hay que ponerle color, ¿no? Aquí podéis, en función de vuestro proyecto, podéis definir el grado de fidelidad que podéis trabajar estos wireframes, ¿vale? Esto lo que nos permite es trabajar de forma ágil, porque lógicamente el diseño gráfico lleva trabajo, lleva mucho más tiempo. Esto podemos ser relativamente ágiles, cambiar cosas es muy sencillo, incluso esto lo podemos testar con usuarios si quisiéramos, pero sobre todo lo que vamos a poder hacer es validar con los clientes antes de pasar a la fase de diseño, ¿vale? No hay nada peor y es muy frustrante a nosotros, lógicamente, en todos los años que llevo, alguna vez nos ha pasado, es definir un proceso súper complicado, donde el modelo de navegación, la interacción era complicadísima, ponerle color y que llegues y lo primero que te digan es, este color que has puesto aquí, este degradado, no me gusta, ¿sabes? Ostras, es súper humillante, ¿no? En el sentido que dices, por Dios, cómo me he roto los cuernos para definir una interacción súper sencilla, que te permite ir atrás, adelante, saltar de paso, no sé qué, y lo primero que me dices es que el color no te gusta, ¿no? Pues bueno, eso vendría un poco a explicar el por qué metodológicamente sería conveniente trabajar así. Luego, a nivel de presupuesto, a nivel de tiempos, hay veces que a lo mejor wireframes trabajas un poco, al principio defines las estructuras básicas y luego ya nos pasamos al diseño gráfico, ¿vale? Y luego vendría la parte visual, ¿vale? Generación de una imagen de marca si no existiera, o analizar la imagen de marca y por lo tanto crear un look and feel siguiendo las pautas del cliente en cuanto a look and feel y diseño. Y luego, pues lógicamente, aplicar esas pautas a todo lo que serían las pantallas, pues para diseñar todo este producto digital, ¿vale? Acorde pues a la imagen corporativa. Como os decía antes, el diseño es súper importante, es la parte visual y se tiene que trabajar. Si alguien dice que el diseño no es importante y es lo anterior, no es verdad, pero no nos olvidemos de todo lo anterior, ¿vale? Porque al final un diseño no te va a hacer mejorar pues, un problema de base, de concepto que haya. Te lo va a hacer más bonito, pero no te lo va a arreglar. Y por último, ya pasaremos a la parte de evaluación. Para la parte de evaluación volvemos a lo mismo. Hay muchas técnicas de evaluación. Podríamos hablar de quizás la más importante, que puede ser los test de usuarios, o lo más conocido, donde pues, planificas una serie de tareas donde de forma individual el usuario la realiza sobre una maqueta navegable de tu producto digital. Tú le planteas una serie de tareas de, venga, tienes que comprar una PlayStation para tu hijo porque mañana es su cumpleaños. Hazlo. Y vas observando qué problemas se va encontrando el usuario al interactuar con la aplicación, ¿vale? Y de ahí obtienes un montón de insights para mejorar esas pantallas. Pues problemas de copies, problemas de que no ha visto un botón, alguna interacción compleja que al no saber cómo funcionaba se ha quedado bloqueado, una arquitectura de información donde cuando le buscas que busque un reproductor de MP3, no te sabes si buscarlo en música o buscarlo en electrónica, ¿vale? Pues hay muchas cosas que pueden causar problemas, pain points, para que el usuario no pueda realizar una tarea. Pues esto es un ejemplo de técnica, un test de usuario. Pero aquí lo importante es un poco lo que os decía antes, es que tenemos que entender que la evaluación debería ser un proceso iterativo, no debería ser algo que testeo solo al final. Sí que es verdad que luego en el mundo real, en el mundo laboral, nos encontramos con proyectos que tienen un tiempo, que tienen un presupuesto y que no puedes estar testeando iterativamente todo lo que quisiéramos, ya nos encantaría, y a veces, pues oye, al final sí que es verdad que se evalúa al final y ya está. Pero
cuando estéis trabajando, por ejemplo, como creo que era Elena, en un producto, tengáis la suerte de trabajar en un producto en el que constantemente estáis evolucionando y analizando y viendo qué problemas hay y volviendo a diseñar y volviendo a evaluar, pues ahí sí que tiene mucho sentido ese proceso iterativo de evaluación y de constante análisis de qué está funcionando y qué no está funcionando para hacer mejoras, ¿vale? Ya os digo, no quiero entrar en detalle de técnicas, pero sí que entendáis el concepto general, ¿vale? Por lo tanto, y para acabar, esta parte de evaluación es algo que a veces me preguntan mucho, es ¿cómo puedo evaluar pues, si a lo mejor no tengo dinero? Esto me pasa constantemente con alumnos como vosotros de, oye, mira, Antonio, yo es que estoy muy metida, me encanta esto, pero mi empresa no ponen en valor, no tienen en cuenta la experiencia de usuario, no me dejan dedicar un tiempo a analizar, no me dejan dedicar un tiempo y un dinero en captar usuarios y hacer un test de usuarios, ¿no? ¿Y qué puedo hacer? Pues bueno, aquí hay varias premisas. Una, en teoría no deberíamos probar, o sea, probar con usuarios, con un usuario, es mejor que probar que no probar, ¿vale? Por lo tanto, es un poco lo que dice este meme, ¿no? Al menos probarlo con familiares, con amigos, porque efectivamente evaluarlo con algún usuario es mejor que no hacerlo. Sí que es verdad que me oiréis mucho y es algo importante, y es que la evaluación, lógicamente, como comprenderéis, se tiene que hacer con los perfiles que hemos definido, los perfiles target. No vale de nada probar una aplicación para, el que os decía, para mensajeros si lo pruebo con mi padre. No tiene nada que ver, ¿vale? Ahora bien, en un caso extremo como estos que estamos hablando, oye, pues a veces, aunque no sea el perfil idóneo, más vale probar que no probar. Si es una herramienta muy especializada, pues lógicamente vas con un perfil muy de detalle, con que tiene que tener ciertos conocimientos para utilizar la aplicación o para comprenderla, lógicamente va a ser difícil. Pero si a lo mejor estamos hablando de una web genérica, pública, de contenido público, que a lo mejor no sea de un contenido que conoce mucho mi padre, pero bueno, pues al menos sí que le puedes hacer pruebas de, oye, ¿dónde encontrarías esto? ¿Qué entiendes leyendo esta página? ¿Qué es lo que más te llama la atención al ver esta página? Pues sí que puedes sacar mucha información que es mejor que no probar, ¿vale? Esto como consejo. Y al final, como veis, todo este proceso de diseño centrado en el usuario, de analizar, de diseñar y de evaluar, pues esto todo al final es para que no pasen cosas como las comentaba antes, o como por ejemplo esta que veis aquí, ¿no? Donde llegamos a un kickoff, se nos plantea todo lo que queremos hacer, al final se va retocando el alcance, se queda en algo, y cuando lo lanzamos, pues al final te das cuenta que el usuario quería algo totalmente diferente a lo que hemos acabado haciendo, y que finalmente a lo mejor hasta era más sencillo, ¿no? De estos memes hay muchos, otros años pongo otros, y esta vez he encontrado este que me ha gustado mucho. Entonces, chicos, hasta aquí un poco la ponencia. Como os decía, mi objetivo es que os haya quedado un poco claro cómo hemos pasado en esta historia de la usabilidad de la experiencia. Cuando hablamos de experiencia, que tenemos que abrir las miras y entender toda esa experiencia global, que va a ser muy enriquecedora y que es clave que la entendamos para diseñar mejor nuestro producto digital. Y luego, con el repaso de la metodología, pues que entendáis bastante bien de forma global, esas tres grandes fases, de que entendáis que eso es algo iterativo y de que tenemos una gran variedad de técnicas que deberemos ir escogiendo en función de las necesidades del proyecto, ¿vale? Y nada, hasta aquí la exposición, ¿vale? Muchas gracias, Antonio. Ha sido realmente exhaustivo, introductorio, pero a la vez exhaustivo. Y bueno, te has pasado un poco de la hora, pero en fin, no he querido cortarte porque, bueno, esperar que acabarás con todo lo que tenías previsto explicar. Abrimos ahora un turno de intervenciones, si queréis hacer alguna pregunta. En el chat tenemos una pregunta de la Brigitte hace rato, que pregunta sobre cómo se puede medir el estado emocional. Vale, perdona, es que no consigo cómo ver el chat. A ver.
No, sí, yo estaba preguntando sobre todo porque estabas mencionando lo de los chatbots y realmente con un robot es casi que imposible comunicarse realmente. No es lo mismo que estar frente a frente. Sí, efectivamente. A ver, la satisfacción, cuando hablamos, y ahora me voy a centrar en la usabilidad, ¿vale? La definición de usabilidad es una definición que implica tres conceptos, y es la satisfacción, la eficiencia y la eficacia. Es decir, para que un producto sea, digamos, usable, debe generar una buena satisfacción, debe ser eficiente, es decir, que consigamos realizar la tarea de forma eficiente. No me sirve de nada que al final acabe haciendo una tarea, pero tarde media hora en hacerla. O sea, bueno, sirve, claro que sí, porque la acaba haciendo, pero no está muy bien. Y lógicamente tendría que haber empezado al revés, perdonar la eficacia, ¿vale? Es decir, eficacia que consiga hacer la tarea, que la consiga hacer de forma eficiente y que sea satisfactoria, ¿vale? Y estas son tres, digamos, aspectos que definen la usabilidad y que tenéis que tener muy en cuenta. Ya os adelanto que nos podemos encontrar en toda la historia, en toda la experiencia que llevo, hemos hecho millones de tests de usuarios y nos hemos encontrado cosas graciosas como encontrar gente que acaba la tarea con una eficiencia penosa, es decir, que ha tardado muchísimo y luego la satisfacción te dice que ha ido todo perfecto. Ha ido que muy bien. O sea, esto nos lo hemos encontrado muchas veces, ¿vale? Entonces, bueno, o sea, es digno de estudio. Hay veces que a lo mejor lo hacen por quedar bien y está bien, no sé qué, porque bueno, es un test de usuario, no es el contexto real. Pero hay otras veces que ves cómo el usuario, ostras, se conforma con poco, en el sentido de que me ha costado y tal, pero bueno, lo he conseguido. Ostras, no debería ser así. Y muchas veces nos hemos encontrado lo contrario. Gente que ha acabado relativamente bien, lo ha hecho relativamente rápido y con pocos clics incluso, pero que realmente es súper crítico y te dice que fatal, ¿vale? Te dice, no, es que esto está muy mal. O sea, sí que lo he conseguido hacer no sé qué, pero para conseguirlo he tenido que navegar aquí, luego he tenido que ir aquí, he tenido que ir probando todas las acciones, me pasa que soy ágil, lo he hecho rápido, pero está muy mal, ¿vale? Entonces, ¿por qué la usabilidad es muy buena en esto, entendiendo estos tres conceptos? Porque tenemos que analizarlos por separado. Entonces, cuando hacemos un test de usuario, a veces nos encontramos que la tarea puede ser que vaya bien, pero hay algún aspecto concreto que afecta solo a la satisfacción. Y entonces hacemos énfasis en mejorar ese aspecto. O vemos que toda la satisfacción está bien, pero no consiguen acabarlo por un pequeño detalle, ¿no? Pues bueno, tenemos que trabajarlo por separado. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cómo se mide la satisfacción? En los test de usuarios, que como os decía es la técnica de las más importantes, las más conocidas, la eficacia se valora sabiendo si ha conseguido o no la tarea. Como nosotros diseñamos las tareas, sabemos qué es lo que tiene que hacer para conseguirla o no. La eficacia se hace con tiempos y con clics, ¿vale? A veces te quedas en el concepto de tiempo y valoras lo que sería un tiempo medio para poder acabarla bien y a partir de ahí consideras que es muy elevado. Hay veces que también puedes involucrar el tema de los clics, incluso el tema de los errores. ¿A cuántos errores que tú has podido detectar que podría cometer ha caído en ese error, ¿no? Aunque luego lo haya acabado identificando? Y la satisfacción se mide con cuestionarios. Incluso hay unos cuestionarios, los de SUS, que se llaman, que ya hay unas preguntas predefinidas que te hace una serie te hace valorar una serie de conceptos y con eso puedes sacar, pues, una valoración de la satisfacción del usuario. Esto se hace, estos cuestionarios se hace por tarea, es decir, cuando acaba una tarea, lo haya hecho bien o lo haya hecho mal, le pasas ese cuestionario de tal manera que tienes una valoración de la satisfacción de la tarea y luego al final de todo el test de usuarios también le pasas un cuestionario más global. De tal manera que conseguimos, pues, unas métricas, como os decía, de eficacia, eficiencia y satisfacción. ¿Para qué nos sirven esas métricas? Para, como os decía, analizar muy bien y detalladamente dónde está el problema. O incluso luego, muchas veces lo que hacemos es mejoramos ese aplicativo y volvemos a hacer un test de usuarios con otros usuarios diferentes y volvemos a sacar esas métricas y esas métricas nos permiten comparar el antes y el después. De tal manera que tenemos un dato cuantitativo o objetivo que nos permite demostrar que hemos mejorado la experiencia o la usabilidad de esa aplicación. ¿Vale? Gracias. ¿Qué más?
¿Te puedo hacer una pregunta así rápida? ¿Me oyes? Sí, Sí, sí. dime. Vale. Por curiosidad, básicamente, cuando estáis, nos has enseñado los journeys, las personas, la misión, los objetivos, así, con gráficos muy, muy bonitos, muy chulos, pero ¿lo hacéis siempre o solo en casos en los que el usuario necesita ver esa información? Mi pregunta es si siempre se crean estos, digamos, visuales tan así. A ver, los visuales es una cosa, ¿vale? Es decir, el cómo lo presentamos puede ser más bonito, menos bonito, tendré más tiempo para hacerlo mejor, etc. Lo que sí que te puedo decir es que nuestra metodología, y siempre la intentamos defender para que se cumpla a muerte en los proyectos, tenemos al principio de todo unos workshops que internamente en el equipo nuestro de Everest los llamamos de Design Assessment, donde tocamos aspectos como los que estás diciendo. Analizamos cuál es la misión de ese producto, cuál va a ser incluso la visión a largo plazo, donde identificamos cuáles son los objetivos principales que tenemos que conseguir, donde identificamos cuáles son quizás las problemáticas ya desde el inicio que nos podíamos llegar a encontrar. Problemas técnicos, problemas funcionales, problemas de equipo, mira, aquí podemos tener un problema y es que necesitamos tirar de stakeholders del país de Suiza y tienen poca disponibilidad. Es decir, hablamos incluso todo esto. Y trabajamos una serie de técnicas dentro de estos workshops, que a veces hacemos 1 o 2, depende ya del tamaño del proyecto, del presupuesto, etcétera, y del tiempo, pero donde intentamos identificar esa información, porque es básico. O sea, es que, mira, hoy comiendo, os pongo un ejemplo de hoy, ¿vale? Un compañero mío está haciendo un proyecto para la UNESCO y me dice, tenemos una cliente muy complicada porque no sabe muy bien lo que quiere y nos marea en el sentido de que nos dice, hacer esto así, ¿se lo enseñamos? No, esto no es lo que me imaginaba. ¿Se lo cambiamos? No, esto tampoco no sé qué, ¿vale? Y ahora nos ha dado unos diseños hechos por una empresa anterior, nos ha dicho, mirarlo, hacerlos más o menos como esto, lo hemos hecho porque nos lo ha dicho, no nos ha dejado hacer nuestra versión, y cuando los ha ido a enseñar a sus superiores, se los han tumbado, les han dicho que no les gustaban, ¿vale? Y nos ha dicho, ostras, por traerme aquí al mega experto. Pues oye, es que hemos dicho, justamente el problema es que esta mujer no nos ha dejado hacer un design assessment como los que hacemos siempre. Digamos, realmente nos lo boicoteó. Fuimos a hacerlo, nos lo contaba hoy, fueron a París, lo hicimos a París, fueron mis compañeros a hacerlo y dijo, espera, que os quiero contar una cosa. Y estuvo 5 horas contándonos una cosa. Y no pudimos hacer nuestro workshop de design assessment, donde se ponen en valor estos objetivos, los valores que queremos transmitir, los atributos que tenemos que trabajar en el portal. Y todo esto para nosotros es clave. Por lo tanto, lo que sí que te puedo asegurar es que intentamos, en la medida de posible, siempre ponerle, bueno, lo ponemos siempre a la metodología, luego es a ver con el tiempo que tenemos cómo lo articulamos, pero lo hacemos siempre. Y ya luego hacerlo más bonito o menos bonito, pues ya es otra cuestión, ¿vale? Por eso os decía, nosotros hay proyectos y proyectos, pero no concebimos el ponernos a diseñar, no deberíais conceber ese concepto de, oye, píntame algo rápido. Vale, te lo pinto rápido, pero antes de pintarte algo rápido necesito conocer esto cuánto, todo esto, para entenderlo mejor y hacer el diseño que mejor se adapte a ese contexto de proyecto y de usuario y de negocio. ¿Vale? Gracias. Pues muy bien, muchas gracias. Lo vamos a dejar aquí. Antonio, pues gracias por tu ponencia, ha sido estupenda. A los demás también gracias por asistir a este webinar y como siempre pues un pequeño resumen en un vídeo en el aula virtual y seguimos en contacto. Venga, muy bien chicos, muchas gracias, encantado de conoceros. Venga, adiós. Hablamos. Hasta luego.